Mucha gente dice que la Biblia está llena de contradicciones. La realidad es que no es así. En este vídeo veremos 3 aparentes contradicciones y por qué no lo son. Vamos a estar hablando acerca del mar fundido o el mar de cobre, el cual se le llamaba mar por la gran cantidad de agua que podía contener. Y la razón por la que vamos a estar hablando de este tema es porque algunas personas malintencionadas y otras por ignorancia repiten una y otra vez que la Biblia tiene contradicciones, y precisamente una de esas contradicciones está relacionada sobre cuánta agua podía contener el mar de cobre o el mar fundido. Claro, ellos plantean lo siguiente que podéis ver en pantalla. Para empezar, quiero destacar que estas personas son tan ignorantes, pero también tan malas, que ni siquiera entienden lo que están leyendo. Y de hecho, a la hora de redactar las contradicciones supuestas que ellos ven en la Biblia, ponen verdaderas barbaridades. Fijaros lo que preguntan. ¿Cuántos baños tenía el edificio que construyó Salomón? Vamos a ver. En Primera de Reyes y en Segunda de Crónicas no se está hablando de baños, se están hablando de batos, que son medida de capacidad. Eso es lo primero. Y segundo, no se está hablando del edificio de Salomón, no, se está hablando del mar fundido. Pero dejando estos detalles que muestran cuánta maldad e ignorancia hay en los que acusan a la Biblia de contradicciones, vamos a fijarnos en la acusación en sí. Ellos alegan que en Primera de Reyes 7:26 pone que en ese mar de cobre cabían 2.000 vatos, aproximadamente unos 44.000 litros. Sin embargo, en Segunda de Crónicas 4:5 dice que lo que cabía, ahí era 3.000 vatos, que eso supone unos 66.000 litros. Entonces dicen, vamos a ver, si lo que cabe son 2.000, pero lo que contiene es 3.000, evidentemente hay una contradicción y muy grande. El problema reside en que estas personas muchas veces van buscando la peor traducción bíblica, la que peor ha traducido, para intentar de esa manera encontrar errores. Porque la realidad es que si uno hace un análisis concienzudo del tema, no hay contradicción alguna. Os pido por favor que analicemos ahora Primera de Reyes 7:26 en otras traducciones bíblicas. Y fijaros cómo viene. Si vamos, por ejemplo, a la Biblia de Jerusalén de 1975, lo que pone es que contenía 2.000 medidas, o sea, 2.000 vatos. Contenía, no que fuera su capacidad. Si vamos, por ejemplo, a la traducción del Nuevo Mundo, vuelvo a decir lo mismo. Contenía 2.000 vatos, o sea, los 44.000 litros. Si vamos a la versión del Rey Jaime de 1611, nuevamente, contenía 2.000 vatos. Si vamos a la Biblia de la Universidad de Jerusalén, contenía 2.000 medidas. Y así en muchísimas Biblias. Lo que nos están diciendo en este texto es lo que contenía. Por poneros un ejemplo. Aquí en Madrid hay un pantano muy famoso, un embalse, presa, como queréis llamarlo, que se llama el embalse de San Juan. Pues bueno, a día de hoy, a día que estoy haciendo este vídeo, contiene ahora mismo de agua unos 94 hectómetros cúbicos. Exacto. Contiene, pero esa no es su capacidad. Su capacidad es mucho mayor, pero lo que contiene es eso. ¿Qué ocurre? Cuando comparamos en diferentes Biblias, que traducen correctamente, lo que se dice es que ahí había unas 2.000 medidas, unos 2.000 vatos, 44.000 litros. Claro, esta gente que busca errores en la Biblia lo que hace es buscar malas traducciones para poder confundir a la gente. Y claro, si te vas a la Reina Valera del 60, te pone que en él cabían 2.000 vatos. Y bueno, ya si vamos a la versión israelita nazarena de 2011, ni qué hablar, porque dice que tenía una capacidad de 2.000 vatos. Pero claro, estos son malas traducciones. Y bueno, ahora analicemos el texto de Segunda de Crónicas 4:5. Cuando vamos, por ejemplo, a la Biblia de Jerusalén, tercera edición, lo que ahí pone es que su capacidad
era de 3.000 medidas. O sea, lo que podía contener era 3.000 medidas. Pero que algo pueda contener algo no significa que lo contenga. Un vaso de agua no hay por qué llenarlo hasta arriba, lo podemos llenar por la mitad o un poquito cerca del borde, pero no hasta arriba del todo. ¿Qué dice la Biblia textual tercera edición? Y su capacidad era 3.000 vatos. No está diciendo qué es lo que contuviera, no. La capacidad era 3.000 vatos. El mismo texto, ahora en la traducción del Nuevo Mundo, podía contener 3.000 vatos. Podía contenerlo, sí. Podía tener los 66.000 litros, pero no lo tenía. Tenía menos. O por ejemplo, la Reina Valera de 1909 y le cabían 3.000 vatos. Volviendo al ejemplo que he puesto del pantano, de la presa de San Juan, su verdadera capacidad es de 138 hectómetros cúbicos, aunque la realidad es que a día de hoy contiene 94 hectómetros cúbicos. Pues exactamente pasaba lo mismo con el mar de cobre, con el mar fundido. Su capacidad era 66.000 litros o 3.000 vatos, pero normalmente lo que contenía era 2.000 vatos, 44.000 litros. Por lo tanto, no existe ninguna contradicción en la Biblia. ¿De cuál hijo de David desciende Jesús? ¿De Salomón, como menciona Mateo 1:6? ¿O por el contrario fue de Natán, como dice Lucas 3, 31 y 32? Pues bien, ya lo hemos explicado en este canal. De hecho, cuando respondimos la contradicción número 26, explicamos algo para que no se tuviera que seguir respondiendo una y otra vez este tipo de objeciones. Cuando uno agarra el Evangelio de Mateo, la genealogía que tenemos ahí es por parte de José, es la genealogía paterna. Mientras que cuando vamos a Lucas, la genealogía que vamos a tener ahí es por parte materna, es decir, por parte de María. Y eso es algo que todas las obras de consulta prácticamente lo saben y lo comentan. Jesús desciende tanto de Salomón como de Natán. Salomón por la parte paterna y Natán por la parte materna. Fin, no hay contradicción. Pasemos a la siguiente, la contradicción número 28. En esta supuesta contradicción, lo que intentan insinuar es lo siguiente. Dicen, mira, en Mateo 1:12 pone que Jeconías engendró a Salatiel, o como viene en la mayoría de Biblia, Sealtiel. Mientras que en Lucas 3, 27, 28 pone que su padre fue Nerí. Entonces, una de dos. O fue Jeconías o fue Nerí. No pueden tener dos padres. Bueno, la respuesta es muy sencilla de explicar y lo vamos a hacer ahora mismo. Sealtiel era hijo de Jeconías, también llamado Joaquín. Y esto es algo que siempre se ha sabido, los judíos siempre lo han tenido clarísimo, pues en Primera de Crónicas 3:17 lo dice con total claridad. El padre de Sealtiel es Jeconías. Fin. Y de hecho, cuando vamos a Mateo 1:12 y vemos el versículo en griego, vamos a poder leer claramente que Jeconías dio nacimiento a Sealtiel, o sea, que su padre. Aquí tenéis en pantalla Mateo 1:12 en griego y podéis ver en el recuadro en negro cómo la palabra 1080 del diccionario de Strong muestra que dio nacimiento, o sea, se especifica claramente que hay un nacimiento. Sin embargo, cuando vamos al texto en griego, en Lucas 3:27, no pone que Sealtiel sea hijo de Nerí, no. La palabra que viene en griego, y aquí la tenéis remarcada en negro, lo que transmite es que es de él, que hay una cierta pertenencia familiar a él, una cierta descendencia de un tipo no especificado. Es curioso que cuando analizamos la contradicción número 26, según este infame documento de las 101 contradicciones de la Biblia, ocurría lo mismo cuando decían que José, el padre de Jesús, era de Elí. Pero claro, ¿qué era de Elí?
era su yerno. Y es que esta palabra, que viene aquí en negro, no significa hijo de engendrar, significa de él. ¿Que en la mayoría de casos se utiliza para hijo? Sí, pero no siempre. Y tenemos que decir que en este caso la Biblia no nos especifica si Sealtiel era hijo político de Nerí o hijo adoptivo o cómo llegó a ser de él. Pero lo que no dice con una firmeza 100% es que sea su hijo, no, dice que es de él. Mientras que en el texto de Mateo que hemos visto, sí se dice que es su hijo, igual que lo dice Crónicas. Por lo tanto, no hay ninguna contradicción. Así que pasemos a la siguiente, a la contradicción número 29, en la que se plantea lo siguiente. ¿Cuál hijo de Zorobabel fue el ancestro de Jesús? ¿Fue Abiud, como dice Mateo 1.13, o por el contrario fue Resat, como dice Lucas 3.27? Claro, esta contradicción es más de lo mismo. La respuesta es muy sencilla. Tanto Abiud como Resat son ancestros de Jesucristo. Abiud por parte de José, o sea, la línea materna, y Resat por parte de María, es decir, la línea materna. Claro, estas personas, al no tener en cuenta lo que ya hemos analizado en el vídeo 26, cuando respondíamos esa supuesta contradicción, al no entender que hay una genealogía que es paterna y otra materna, pues claro, constantemente están viendo contradicciones, pero no hay ninguna. Tanto Abiud como Resat son ancestros de Jesucristo, cada uno por una línea. Y bueno, pasemos a la contradicción número 30. Y allí se cuestiona lo siguiente. Dicen, Mateo 1.8 dice que el padre de Ocías es Jorán, pero claro, segunda de Crónicas 26.1 dice que fue Amasías. Por lo tanto, hay una contradicción, no puede tener dos padres. Bueno, la respuesta es muy sencilla. El padre de Ocías, al cual se le llama también Azarías en la Biblia, fue Amasías. Y lo repetimos en voz alta y de manera muy tajante. El padre de Ocías fue Amasías. Y eso es algo que todas las personas que hemos estudiado la Biblia sabemos. O sea, no vamos a encontrar a un judío o un cristiano estudioso que piense que Jorán, la forma abreviada del nombre Jeorán, sea padre de Ocías, sino que todos sabemos que es su tatarabuelo. Y lo sabemos porque leemos la Biblia. Lo sabemos porque la estudiamos y porque no nos basamos simplemente en un texto aislado, sino que la leemos completamente. Cuando uno va a Primera de Crónicas, capítulo 3, versículos 11 y 12, allí viene una genealogía en la que se ve claramente, pero muy, muy claramente, que Jorán es el tatarabuelo de Ocías. Claro, esta gente no lee esto, simplemente se limita a decir la Biblia tiene contradicciones, no investigan. Yo aquí he puesto un recuadrito en color para que se vea más fácil. Esta cronología, esta genealogía que tenemos en Primera de Crónicas 3, 11 y 12, que demuestra, pero demuestra sin ninguna duda, que Jorán era el tatarabuelo de Ocías. El padre, pues ya no lo dice Segunda de Crónicas 26.1, Amasías. ¿Dónde está la contradicción? Ahora bien, ¿por qué Mateo decide omitir a Ocosías, a Joás y a Amasías yendo directamente en la genealogía de Jorán a Ocías? Pues bien, la razón es que Mateo usó una genealogía abreviada. Mateo hace esto de manera intencional, para hacer una simétrica división de 3 niveles. De hecho, lo que ocurre aquí, que omite algunos nombres, vuelve a ocurrir en Mateo 1, versículo 11, en donde él va a saltar la generación entre Josías y Jeconías. Claro, esta práctica de hacer genealogías abreviadas o listados en los que se omitían intencionalmente nombres que no eran necesarios para el objetivo final del listado, era una práctica común entre los judíos. Anteriormente ya vimos en este canal que tanto Esdras como Nehemías usaron esa técnica, por lo que tenemos que decir que nuevamente las personas que acusan a la Biblia de contradicción se equivocan. No hay
ninguna contradicción. Lo que sí hay es mucho desconocimiento de la Biblia y de las costumbres hebreas. Y claro, y lo que escasea es la sinceridad y ganas de investigar los asuntos antes de acusar a la Biblia. Bueno, sigamos. La contradicción número 31. ¿Quién fue el padre de Jeconías? Bueno, Mateo capítulo 1, versículo 11 dice que fue Josías. Sin embargo, Primera de Crónicas 3:16 dice que fue Joaquín, o como también se le llama, Jehoiaquín. Pues bien, el padre de Jeconías, a que también se le llama Conías, fue Jehoiaquín. Lo decimos claramente. El padre de Jeconías fue Jehoiaquín, o sea, Joaquín. Como nos muestra Jeremías 22:24 y el texto de Primera de Crónicas 3:16. Mientras que Josías era el abuelo de Jeconías, como se muestra en Primera de Crónicas 3:15. Es decir, tan solo hay que mirar un versículo antes del que citan estas personas como que es una contradicción para observar que no hay error alguno. Y es que, como ya explicamos, acabamos de explicarlo ahora mismo, Mateo usó un tipo de genealogía abreviada. Además, a todo esto podemos añadir un detalle, y es que los judíos se caracterizaban por conocer muy bien las genealogías y tener unos registros muy exactos. Si Mateo se hubiera equivocado en un solo dato, los enemigos del cristianismo lo hubieran utilizado sin dudarlo. Pero esto no pasó, pues era muy evidente que Josías era el abuelo y no el padre, y que Mateo simplemente usó la técnica de la genealogía abreviada, técnica que utilizaron Esdras y Nehemías en su listado. Nuevamente, no hay ninguna contradicción. Y bueno, vamos a analizar una última, la contradicción número 32, en donde se plantea lo siguiente. ¿Cuántas generaciones hubo desde la deportación de Babilonia hasta Cristo? Porque Mateo, capítulo 1, versículo 17, dice que fueron 14 generaciones. Pero si lo contamos, como ellos dicen, si vamos de Mateo 1, del versículo 12 al 16 contando, solo van a aparecer 13. Bueno, ¿es esto verdad? Pues bueno, esto es tan fácil de responder como simplemente contar. Yo he estado examinando esta genealogía en cómo aquí Mateo lo divide en 3 grupos y como se menciona en el versículo 17, él lo dividió de esta manera. Dice, 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación a Babilonia y 14 más desde la deportación de Babilonia hasta el Cristo. Y bueno, yo hice un pequeño recuadrito con colores y numerándolo para ver si esto era así, si estaba correcto. Y fijaros, desde Abraham hasta David. Fui apuntando los nombres, Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Pérez, Ron, etcétera, etcétera, hasta que llegamos a David. Y quedaban 14 personas, 14 generaciones. No hay ningún error aquí. Pero bueno, ellos se centran en el tercer bloque. Dicen, en el tercero, el que va después de la deportación, ahí no hay 14, sino 13. Y bueno, pues es que es tan fácil de responder como ir al Evangelio de Mateo, capítulo 1, y empezamos a leer desde el versículo 12 al 16. Y contamos. El versículo 12.1 empieza diciendo, después de la deportación a Babilonia, o sea, así empieza el tercer bloque, Jeconías fue padre de Sealtiel. Sealtiel fue padre de Zorobabel. Y vamos siguiendo, leyendo. Yo para facilitarlo, para que me fuera más fácil, nuevamente lo puse en un recuadro con números. Jeconías, Sealtiel, Zorobabel, Abiú, Eliaquín, Azor, Sadot, Aquín, Eliud, Eleazar, Matán, Jacob, José y Jesús. ¿Y cuántos me salen? 14, igual que en el primer bloque, 14. ¿Dónde está la contradicción? Ya no es que esta gente no sepa leer, no sepa entender las escrituras, quizás la ignorancia y el odio les ciega, ya es que ni siquiera saben contar. Aquí tenemos las 14 generaciones, igual que la teníamos en el primer bloque, desde Abraham hasta David. ¿Dónde están las contradicciones? Y aquí lo que plantean las personas que atacan a la Biblia es que en el relato de Marcos 6:8,
En las instrucciones que Jesús da a sus discípulos a la hora de ir a predicar, les manda que no lleven nada para el camino. Y entre las cosas que sí podían llevar era el bordón, el bastón. Pero claro, que cuando van al Evangelio de Mateo, al capítulo 10, versículo 10, se dice que no podían llevar bordón, es decir, el bastón. Entonces ellos plantean, vamos a ver, ¿Jesús permitió llevar el bastón a sus discípulos, como dice Marcos, o no lo permitió? Bueno, realmente aquí no hay ninguna contradicción, simplemente es que las personas no leen con detenimiento, no entienden lo que leen y no entienden el contexto histórico en el que se dicen las cosas. Vamos a explicarlo. Cuando vamos a Mateo 10, efectivamente, podemos leer claramente que dice ni alforja para el camino, ni dos ropas de vestir, ni zapatos, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. O sea, dice, ni bordón. Y claro, ellos ya cogen esta palabra, la comparan con la otra en la que dice que bordón sí, y ya está, fin del tema. Pero ojo, vamos a leer bien este texto y vamos a fijarnos en otro detalle. Pone sin zapatos. ¿Cómo que sin zapatos? Es inviable recorrer el territorio en el que estaba Jesús sin zapatos. Ya no porque hubiera piedra, porque fuera duro, porque hubiera guijarros. Es que había muchas cosas que hacían inviable, espinos, andar descalzos, y más un trayecto tan largo como es una obra de predicar. Porque no estamos hablando que vayas de una casa a otra, no, los mandó a predicar. Y les dice que no lleven ni zapatos. O sea, ¿realmente Jesús estaba diciendo que no llevaran zapatos? Por supuesto que no. Igual que no estaba diciendo que no llevara bordón, porque cuando vamos al relato de Marcos y lo comparamos, el relato paralelo, fijaros, dice, y les mandó que no llevasen nada para el camino. Bueno, nada es nada, ¿verdad? Si a mí me dicen no lleven nada, es nada. Pues no, nada no significa nada. ¿Por qué? Dice, sino solamente bordón. O sea, no llevéis nada, bueno, pero bordón sí. Y dice que sandalias y bordón sí. En el otro texto pone que no lleven hasta 1 hora y media o 2 como mucho en coche. Déjate, no lleven nada. No lleven nada. Bueno, y ahora, ¿de verdad creéis que cuando le digo yo no lleves nada, estoy diciendo que vaya sin zapatos, que vaya sin ropa? No, le estoy diciendo que no coja nada extra. Y precisamente, y es muy interesante, que cuando leemos Marcos 6:8, el principio dice, y les mandó que no llevasen nada para el camino, o sea, nada extra. Pero en la antigüedad, aunque alguien se fuera con lo opuesto, aunque tú le dijeras a alguien, oye, vente para casa, no hace falta que traigas nada, había cosas que iban incorporadas con la persona, la ropa interior, el bordón, ese bastón que los judíos llevaban siempre, las sandalias. Entonces, cuando Jesús dijo que ni bordón ni sandalias, está usando una expresión. ¿Qué ocurre? Que aquí, por ejemplo, en Marcos se dice claramente solamente el bordón. Se está centrando en la idea de Jesús, en la idea. Mientras que Mateo, cuando lo registra, se centra más en la expresión que usó, las palabras. Simplemente es esto, no hay contradicción. Y todos los cristianos, todos, de todos los grupos religiosos, entendemos este tipo de expresión, sin ningún tipo de dificultad. Por ejemplo, si vamos a la Biblia de estudio de MacArthur, es muy interesante que comentando el pasaje de Mateo, dice, la intención aquí era enseñar a sus discípulos a confiar en que el Señor supliera sus necesidades por medio de la generosidad de las personas, a las cuales ministraran, y enseñar a aquellos que recibirían las bendiciones del ministerio. Como vemos, claramente Jesús tenía un objetivo en lo que dijo. No hay ninguna contradicción. Pero si vamos también a la Atalaya, 15 de marzo, la edición de estudio de 2011, en la pregunta de los lectores también se planteó esto, si Jesús realmente había dicho que no se llevaran sandalias ni bastones. Y fijaros, esto se respondió. Y es la misma respuesta que va a dar cualquier cristiano de cualquier denominación. Podemos leer, ¿les mandó Jesús que se deshacieran de las sandalias y los bastones que ya poseían? No.
Simplemente les dijo que no fueran a buscar otros adicionales. ¿Por qué les dio ese mandato? Porque el obrero merece su alimento. Nuevamente la misma idea. Y si vamos a cualquier comentario bíblico, y si vamos a cualquier cristiano que tenga una mínima preparación, nos va a responder lo mismo. Aquí no hay ninguna contradicción. Simplemente hay una manera de hablar que ocurre que además que en nuestro idioma también se utiliza. No te traigas nada. Todo el mundo entiende eso. Jesús dijo eso, no hace falta, no te traigas nada, ni bastón, ni zapato, nada. Hombre, a excepción de lo que llevas puesto. Y en la cultura judía, el judío, en su vestimenta básica, siempre llevaba bastón, una prenda de vestir interior y sandalias. Y luego, cuando iba a hacer un viaje, llevaba un extra de todo. Por lo tanto, contradicción en la Biblia, ninguna. Y no te olvides de seguir a Bibliotecario TJ para más vídeos como este.